Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto saludarlos nuevamente. Que Dios esté con nosotros en esta noche. En esta noche vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 9 y el versículo 23. Lucas 9, 23, y antes de leerlo quisiéramos tener una corta oración. Oramos. Amantísimo Padre que tanto los cielos, una vez más queremos darte gracias por acompañarnos en esta noche y queremos que mores en nuestras vidas y prepares nuestros corazones para recibir tu mensaje de esta noche. Por Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios, como nuestra hermana Virginia había leído en Lucas, el capítulo 9 y el versículo 23, dice lo siguiente: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Has tratado alguna vez de seguir a dos personas a la misma vez? Se es fácil siempre y cuando las dos personas van por el mismo camino, ¿verdad? Se es fácil. Pero ¿qué pasaría si llegan a una intersección y el uno decide caminar por el sendero derecho y el otro por el izquierdo? Ahí se te haría difícil seguirlo, ¿verdad? Ahí tendrías que tomar una decisión a cuál de los dos seguir. Este principio se puede aplicar también a la vida cristiana, solo que ahora tienes que decidir si seguir a Jesús o no. Hay muchos cristianos que estamos gozosos de seguir a Jesús, pero siempre y cuando Jesús nos lleve al lugar a donde nosotros queremos ir. Pero si Jesús nos dice que el camino que nos espera va a traernos aflicciones, sufrimientos, va a traernos abnegación, incluso la muerte, ¿estaríamos dispuestos a seguir? ¿Estaríamos dispuestos a seguir confiando en Jesús? Bueno, ese dilema también tenían los discípulos. Cuando comenzaron a seguir a Jesús, ellos pensaban que Jesús iba a establecer un reino mesiánico en esta tierra, que les iba a librar del yugo romano en que se encontraban y que iban a tener un puesto más adelante en el reino, y que por eso entonces estaban dispuestos a sufrir cualquier persecución momentánea, porque sabían que después iban a ser respetados y iban a ser honrados. Pero cuando Jesús les dijo que el camino que les esperaba les iba a traer sufrimiento, les iba a traer abnegación, les iba a traer la muerte, y que para seguirlo a Él tenían que negarse a sí mismo, tomar la cruz, entonces las cosas cambiaron. Hay muchos cristianos que hoy por hoy también tienen las mismas expectativas que tienen los discípulos, no de adquirir un reino, pero sí de seguir a Jesús esperando obtener algo de Él, ya sea un milagro de dinero, un milagro de salud o algún bienestar familiar, olvidándose ciertamente lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Para poder entender lo que significa tomar la cruz, es bueno recordar e ir a los tiempos atrás, a los tiempos de los judíos. Cuando un judío veía a una persona que iba llevando la cruz, el judío sabía que esa persona ya no tenía decisión, no tenía voluntad, que tenía que llevar la cruz porque estaba sentenciado a la muerte y que su vida estaba expuesto solamente a las decisiones de las autoridades y del gobierno, y él no podía hacer absolutamente nada. Cuando Jesús nos dice que debemos tomar la cruz, también nos está diciendo a nosotros que debemos nosotros también renunciar a nuestros anhelos, a nuestros sueños, y llevar a Jesús para que Él nos guíe y nos conduzca. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino a ser discípulos. Y la palabra de Dios dice que lo primero que Jesús hizo, y después de que fue bautizado, fue buscar discípulos. Y dice que el primer día encontró a Pedro, a Andrés y a Juan. El segundo día dice que encontró a Felipe y a Natanael. Y el tercer día, dice en Juan 2, 1 al 2, dice que el tercer día hubo una fiesta, unas bodas en Canaán de Galilea, y fueron invitados Jesús y ¿quién? Y sus discípulos. Aquí está, queridos hermanos, Jesús no empezó su ministerio sin discípulos, porque cuando Él iba a hacer su primer milagro, detrás de Él tenía muchos creyentes.
Y en Jerusalén había miles de creyentes, pero Jesús vino a buscar no a creyentes, sino a discípulos, porque sabía que los discípulos iban a hacer su voluntad y le iban a obedecer. Cuando Jesús dice tomar la cruz, nos está diciendo que nosotros debemos entregar nuestra voluntad y nuestros planes a Él. Seguir a Jesús, el mandato que dice Jesús de buscar discípulos. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, ya tenía los discípulos, y cuando ya tenía completamente sus discípulos, entonces Él comenzó su ministerio. Jesús no empezó su ministerio con creyentes, sino con discípulos. Y Jesús mismo dio un mandato antes de ir al cielo. Dijo en Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no mandó este mandato a creyentes, sino a discípulos. ¿Por qué? Porque un creyente no puede hacer discípulo. ¿Por qué? Porque él mismo no es discípulo. Un creyente no puede hablar de obediencia. ¿Por qué? Porque él mismo no obedece. Un creyente no puede ser llamado a ser un predicador, un misionero, un obrero, o trabajar en un grupo o una iglesia. ¿Por qué? Porque solamente es un trabajo que puede hacer un discípulo. De tal manera que Jesús comenzó su ministerio y hizo su ministerio con y a través de los discípulos. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos de ser creyentes a ser discípulos. Pero es una tristeza de que todavía hay miembros de iglesia que todavía siguen siendo creyentes. Hermanos que todavía se quejan y dicen: a mí no me visitan, a mí no me llaman, cuando ese trabajo es de ellos. Solamente el creyente espera que lo visiten, el creyente nomás espera que los llamen, pero un discípulo no. Un discípulo está ¿para qué? Para visitar y llamar. Un hermano me preguntó una vez, después de que tantos años en iglesia, me preguntó: hermano, ¿cómo yo puedo saber si soy discípulo o soy creyente? Le digo: hermano, hay dos cosas que un discípulo tiene, dos características. La primera característica es que tiene que nacer de nuevo. Y esa característica es cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y somos bautizados. Ya ahí nacemos de nuevo. Y esa característica lo tenemos casi todos, ¿verdad? La segunda característica es que tenemos que tener una insatisfacción espiritual. La palabra de Dios en Mateo 6:5 dice: bienaventurados todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros no podremos acercarnos a Jesús si nosotros espiritualmente estamos saciados, si espiritualmente nosotros estamos contentos. Nuestras oraciones no pueden ser poderosas a menos que nosotros no tengamos una insatisfacción de nuestras oraciones. No podremos ser santos a menos que no tengamos una insatisfacción de nuestra santidad. No podremos ser compasivos a menos que nosotros no reconozcamos con dolor nuestra dureza de corazón. Pablo mismo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, sino que hago una cosa, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, emprendo el camino hacia adelante y corro la carrera. Imagínate, Pablo no se sentía satisfecho con todo lo que él había hecho. Y nosotros conocemos la historia que Pablo fue un apóstol que predicó el evangelio por todo lado, no perdió tiempo en predicar el evangelio, mas sin embargo él se sentía insatisfecho. Imaginémonos nosotros al lado de él. Por eso, hermanos, una de las características de un discípulo es tener una insatisfacción santa. Porque cuando tenemos una insatisfacción santa nos lleva a buscar algo más grande, a buscar algo más solemne, algo más espiritualmente hablando, algo más arriba. Muchas veces nosotros nos encontramos con hermanos que
llegan a la iglesia y lo primero que preguntan es si el pastor, ¿quién va a predicar? Si el pastor predica, se queda, y si no, se van. ¿Por qué? Porque creen que sabe mucho. Al escuchar a un anciano, a un hermano, dice que no. Hermanos que nomás vienen a la iglesia, escuchan el sermón y con eso ya se sienten contentos. ¿Saben que un creyente satisfecho es un dolor de cabeza para el pastor? Es una aflicción para el Espíritu Santo y una vergüenza para el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque un creyente satisfecho no puede cambiar porque ya está arraigado en sus malos hábitos. Un creyente satisfecho no puede alimentarse, ¿por qué? Porque no tiene hambre. Un creyente satisfecho no puede llegar más allá porque él cree que donde él está, ya es donde llegó, ya es suficiente. Un creyente satisfecho no puede tener compasión porque espiritualmente está muerto. Cuando Jesús explicaba a los discípulos acerca acerca de las riquezas y decía que era más fácil de que un camello entrara por el agujero de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos, dijo ahí Pedro en Marcos 10:26, inmediatamente Pedro le contestó y le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer e hijos y tierras por causa de mí y el evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermanas, hijos y tierras con persecución en el siglo venidero y en esta vida eterna. Si el joven rico hubiese entendido lo que Jesús le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba pidiendo, hubiese recibido ¿cuánto? 100 veces más de lo que él había vendido y dado a los pobres. Lo que pasa es que este joven rico amaba más ¿a qué? A las riquezas, amaba más las cosas materiales, más al dinero, y cegó sus ojos para ver las bendiciones que Jesús le quería dar y el gran amor que Jesús tenía para él. Si nosotros amamos algo, alguna cosa más que a Dios, también nosotros estamos cegando nuestros ojos para ver las bendiciones que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. De tal manera, hermanos, que ser un discípulo viene de una insatisfacción espiritual. Ser un discípulo es entregar a Dios todo el tiempo. Y cuando tú entregas todo el tiempo, es entregando la vida, porque la vida es tiempo y el tiempo es la vida. Un discípulo nunca dice, cuando Jesús le llama, nunca dice: bueno, la verdad que yo no puedo hacer ese trabajo porque en mi trabajo me ocupa todo el tiempo, no tengo tiempo, o tengo 2 niños que atender y entonces no me da tiempo, o tengo un familiar que tengo que atender, tampoco tengo tiempo, o el tiempo que me pides ya le tengo cedido para hacer otras cosas. Nunca un discípulo pone un pretexto. Y Jesús mismo dijo ya a esas personas que dicen eso, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. De tal manera, hermanos, que un discípulo está siempre dispuesto a hacer solamente la voluntad de Dios. El ser discípulo no se trata de un desarrollo diario, no se trata de un crecimiento diario. El ser un discípulo se trata de una decisión radical. Quiero ser discípulo desde el momento en que es bautizado, desde el momento en que nace nuevo, ya se convierte en discípulo. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo Abraham?
Abraham no le dijo, Dios, bueno, explícame a dónde voy a ir, cómo es esa ciudad, es grande, pequeña y cuál camino va a coger. No. Abraham simplemente obedeció la voluntad de Dios. Cuando Dios llamó a Noé, no le dijo, bueno, Dios, explícame cómo eso que hay diluvios y nunca ha llovido. No. Noé solamente hizo la voluntad de Dios y comenzó a construir el arca. Cuando Ruth le dice a Noemí, dice, no me digas que regrese, no me pides que yo regrese, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una decisión radical y tajante de ser un discípulo. Los primeros cristianos dice que comenzaron, desde el primer momento que fueron bautizados, comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a unirse, a estudiar la palabra de Dios, comenzaron a vender los bienes y a compartir el pan. Desde un principio, a ellos no había que explicarles que hay que dar el diezmo, que hay que dar el 10%. ¿Por qué? Porque de ellos desde un mismo comienzo comenzaron a dar el 100%. Solamente a un creyente hay que explicarle, mira hermano, hay que ofrendar, porque mira, tenemos un proyecto de reconstruir la iglesia, vamos a cambiar la puerta, vamos a cambiar la plataforma y queremos que tú nos colabores. Solamente a un creyente hay que estarle explicando, pero a un discípulo no. Porque el discípulo sabe las necesidades de la iglesia y da el 100%. De tal manera que la pregunta en esta noche es, ¿somos discípulos o somos creyentes? Querido hermano, ser un discípulo, el camino que lleva a un creyente satisfecho, ¿sabes a qué es? A una deshidratación espiritual. Y después de que estás deshidratado espiritualmente, te conviertes en un cadáver religioso andante. Solamente, queridos hermanos, un discípulo está siempre cerca de Jesús. Porque la palabra de Dios mismo dice, ahí en Juan 5, 5 al 6, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él llevará ¿qué? Muchos frutos. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpanos y será secado y después será recogido y echado al fuego eterno. De tal manera que, querido hermano, que un discípulo no puede estar muerto ni puede estar seco, de la misma manera que no se puede encontrar una uva seca en un viñedo, en un muñero vigoroso. Un discípulo es una persona que diario a diario entrega su vida a Jesús. Jesús mismo, cuando estuvo en esta tierra, dice que él se levantaba por las mañanas a recibir su refrigerio espiritual. De tal manera que nosotros debiéramos levantarnos también temprano, no porque levantarnos temprano vaya a ser una cosa que nos va a favorecer, sino que levantarse temprano para que el Espíritu Santo nos encuentre y nos dé una bendición. Cuando nosotros recibimos vida física cuando nosotros nacemos y tenemos que alimentarnos para vivir sanos. Y nosotros recibimos vida espiritual cuando nosotros nacemos de nuevo. De tal manera que nosotros debemos alimentarnos y cuando nos alimentamos, no nos alimentamos para guardar durante 2 o 3 días, sino que tenemos que alimentarnos diariamente. En la vida espiritual es también lo mismo, tenemos que alimentarnos día a día. Queridos hermanos, de tal manera que ser un discípulo es entregarnos diariamente a Jesús y trabajar diariamente haciendo su voluntad. Para nosotros ser santificados, tenemos que ser primeramente discípulos. De la misma manera que tú no puedes cruzar un río o un mar sin antes subirte a un barco o a un avión, de la misma manera tu vida no puede ser santificada a menos que seas un discípulo. Cuando Jesús llamó a los discípulos no eran santificados, todos tenían un carácter rebelde, todos eran mentirosos, eran traicioneros, eran ladrones, pero después de que fueron discípulos, fueron santificados. De tal manera, querido hermano, si nosotros hemos sido creyentes,
debemos ser discípulos y de esa manera vamos a poder vivir al lado de Jesús y vamos a poder ser santificados. Queridos hermanos, que esta noche mi anhelo y oración es que nosotros podamos siempre estar juntos a Jesús, haciendo su voluntad, y juntos a Jesús, poniendo nuestro trabajo, poniendo día a día nuestra voluntad, nuestros sueños y nuestros anhelos a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga, hermanos. Ahora quisiéramos orar, si me acompañan, oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más queremos dar gracias en esta noche porque darnos este mensaje de saber que para amante no debemos ser creyentes, sino que debemos ser discípulos. Que al salir de aquí podamos, para amante, siempre buscar hacer tu voluntad y cada día entregarnos a ti para poder, para amante, estar siempre siendo personas que buscamos buenos frutos. Acompáñanos en esta noche, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, quedamos despedidos todos. Que la paz de Dios